Incluye a los maestros porque están educando en la palabra del Señor a niños o a adultos también. Incluye a toda persona que está evangelizando, discipulando a otra persona. Hacer estas cosas sin oración es realmente estar tirándole a lo ciego. Y desafortunadamente a veces se nos olvida que nuestra capacidad, nuestra energía espiritual viene de Dios y no de nosotros. Podemos caer en la idea de que somos nosotros los que hacemos las cosas y no entender que es el Señor el que realmente hace esto. Ahora, si estamos de acuerdo en que un líder espiritual ora por las personas que cuida, el enfoque sería, ¿cuál es la naturaleza de esas cosas, de esas oraciones que hace este líder? ¿Por qué cosas oraba Pablo cuando oraba por la iglesia? ¿Por qué debemos de orar nosotros? Y más aún los ancianos y los líderes, ¿por qué cosas debemos orar por los miembros de la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara? Muchas veces he escuchado a creyentes que se acercan a líderes y les dicen, ¿sabes qué? Ore usted por esta situación, ore usted porque estoy pasando por una prueba, ore porque Dios sí lo escucha a usted, cosa que no es bíblico. Dios escucha a sus hijos. Si usted es hijo de Dios, créame, Dios le escucha. Pero piden por situaciones como enfermedades, por una deuda, por un problema. Pero rara vez he escuchado yo a una persona que se acerque a un líder y le diga, oye, ora porque mi fe crezca. Ora por mí porque realmente pueda yo aprender a amar. Ora por mí porque no tengo esperanza, soy una persona que no tengo esperanza en mi corazón. Estas son las cosas por las cuales un líder debe de orar. Ahora, desafortunadamente hay muchas iglesias que usan como gancho la oración y que le dice, venga usted porque hoy va a ser jueves de oración y vamos a orar porque usted sane, porque usted tenga trabajo, porque usted resuelva una situación muy complicada en la familia, ore hasta por una pareja. Y ahí va la gente a llenar esos lugares porque ellos piensan que este tipo de oraciones son las que van a resolver su situación. Desafortunadamente hay iglesias que manipulan a las personas diciéndole que esas oraciones son las que van a resolver sus vidas. Pablo no era así. Pablo tenía muy claro por cuáles cosas se debe de orar en una iglesia. Y la idea del estudio de hoy es que usted y yo aprendamos cuáles son las cosas que realmente se deben de poner en primer lugar a la hora de orar. Por cuáles cosas Pablo oraba por la iglesia. Cuáles cosas son necesarias que la iglesia cambie, fortalezca, crezca. Y es la única manera, hermanos, en que una iglesia local puede realmente cumplir la misión por la cual Dios les tiene aquí. Es la única manera. Si nosotros nos despegamos de estas cosas, seguramente llegaremos a ser una iglesia de esas que no son del Señor, que se enfocan en las cosas de la tierra y no ponen sus ojos en las cosas de Dios. Es triste, pero toda iglesia que se aleja del Señor puede caer en eso. Vamos a orar. Señor, te queremos pedir en esta mañana que nos ayudes. Tenemos cosas que aprender, cosas que cambiar, y te suplicamos que nos ayudes a hacerlo así. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, no debemos intentarlo siquiera, así que te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y el que nos muestre la verdad de las Escrituras, la verdad de lo que tú has dicho para tu iglesia, y que seamos realmente conscientes de que te tenemos que poner en primer lugar en nuestras vidas y poner las cosas espirituales por encima de aquellas cosas que son pasajeras y que son de este mundo. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Los últimos 4 versículos, del 10 al 13, lo leo en voz alta. Usted, por favor, sígalo ahí desde su lugar. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 13. Sígalo con su vista. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre,
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, lo primero que quiero que veamos es que hemos llegado al final del capítulo 3. Han pasado ya 3 capítulos y el apóstol utiliza los 3 primeros capítulos como una introducción. Cuando leemos estos versículos es el final de la idea. ¿Qué estaba Pablo explicando? En el capítulo 1, él explica que el amor y el aprecio que tiene por la iglesia en Tesalónica, lo importante que es para ellos. En los capítulos 2 y 3, él se dedica a mostrar que su ministerio delante de ellos había sido un ministerio fructífero, un ministerio que venía de parte de Dios, que no era una cuestión de hombres, sino que Pablo había obedecido al Señor y había hecho lo que Dios quería que hiciera en la iglesia, que era compartirles el evangelio, mostrarles la verdad de Dios y formar una iglesia. Desafortunadamente vemos que ellos tuvieron que salir, digo ellos porque fue Pablo y sus compañeros, tuvieron que salir rápidamente de Tesalónica por una circunstancia muy complicada que se dio ahí, por una oposición muy fuerte. Entonces ellos salen rapidísimo de ahí y por lo tanto Pablo se queda con una preocupación en su corazón, diciendo, bueno, ¿qué habrá pasado con esta iglesia? Yo les comparto el evangelio, establezco una iglesia, veo que hay un grupo de creyentes, pero no tengo el tiempo para enseñarles la palabra completa, para capacitarles, para hacerles crecer. Y entonces él envía a Timoteo, dice que estando ellos en Atenas, envía a Timoteo con la idea de decir, oye, ve e infórmate de cuál es la condición en que ellos están. Dicho esto, en el capítulo entonces 3 cierra con una oración que sale del corazón de Pablo. Es una muestra cómo este hombre tenía tanto en su corazón las iglesias que oraba por ellas. Y está avanzando en el capítulo 3 y de repente vemos cómo él entra en oración. Esto no es extraño en Pablo. Pablo en diferentes cartas hacía lo mismo. Estaba explicando algo, explicando alguna verdad, comentando algo acerca de la iglesia y de repente ves tú que él empieza a orar. Y eso es muy interesante de la vida de Pablo. Pablo tenía muy cierto que orar era parte de su ministerio para con las iglesias. En estos últimos 4 versículos vemos el corazón de Pablo respecto a la iglesia y qué es lo importante que él quería que se diera en la iglesia de Tesalónica. Ahora, es importante que veamos que Pablo no era un hombre que fuera de piedra. Muchas veces entendemos que Pablo era un hombre recio y que solo le importaba hacer las cosas. Era un hombre también sensible, que estaba consciente de que esas personas necesitaban del cuidado y a él le dolía mucho el no haberlo hecho, el no haber podido instruirles. Spurgeon escribió una vez, dice, ¿puede considerarse que un ministro siempre esté orando? Él no está siempre en actitud de oración, pero vive en el espíritu de la misma. Si usted es un ministro verdadero de Dios, se destacará como sacerdote delante de Jehová por estar vistiendo espiritualmente el efod y el pectoral sobre el cual se lleva los nombres de sus hijos, abogando por ellos dentro del velo. Así es un líder espiritual. Un verdadero líder espiritual es alguien que está constantemente pensando y cuidando de las personas que Dios ha puesto en su cuidado. Y ora por ellas, y ve por ellas, y les interesa saber qué es lo que está pasando en la vida de ellos. Él era un hombre que oraba de corazón y de una manera sencilla. Si estaba escribiendo la carta y en ese momento quería hacer la oración, la vemos y la registramos en las Escrituras. Vemos entonces cómo Pablo no era un hombre frío ni era un robot, era un hombre sensible y que estaba interesado en la vida de estas personas. A veces a mí me pasa, no sé usted, en mi vida de oración pienso que si no estoy en una cierta posición, en cierto momento, o estoy aislado, o estoy en silencio, es cuando puedo o debo de orar. Y yo lo que veo aquí de Pablo, que él no era así. Era un hombre que si las circunstancias y el momento en su corazón hacía el orar, lo hacía. Por eso cuando él dice orar sin cesar, a veces se nos complica la idea. Y no es así, hermanos. No se trata de que usted tenga un ambiente perfecto, hasta musiquita de fondo, tiene que escuchar su canción preferida, el himno preferido y entonces estar aislado. En nuestra vida cotidiana, ahí donde usted esté, si Dios en su corazón en ese momento le llama la atención a respecto a orar por alguien, hágalo. No se espera llegar a la noche porque digan, mi horario de oración es de 10 a 11 y a mí no me lo mueven. No se trata de eso. Cuando en la Biblia vemos que es orar sin cesar, es tener en el corazón la esencia de estarse comunicando con Dios. Si usted en el transcurso de su día, de momento usted siente esa necesidad de orar, pedir, rogar, derramar su corazón delante de Dios,
no se abstenga. No se trata de que seamos robots y que estemos cumpliendo ciertos horarios de oración. Se trata de que usted tenga la capacidad en su corazón y por medio de la comunión que tiene con Dios, de decirle a Dios exactamente lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo y viviendo. Si usted en ese momento recuerda a sus hijos, ore por sus hijos. Si usted recuerda a su esposa, ore por su esposa. Si en ese momento le viene a la memoria a sus hermanos de la iglesia, ore por ella. No es necesario entonces llenar un formulario o estar siempre pensando en que, ¿sabes qué? Las cosas tienen que ser de una manera monótona o cuadrada. Entonces, la idea es derramar nuestros corazones delante de Dios. Ahora, esta oración que hace en 1 Tesalonicenses es particular porque usted dice, bueno, yo oro a Dios en segunda persona. Pero en particular esta oración está en tercera persona porque lo hace refiriéndose como si estuviera hablando a los tesalonicenses. Esto podría sonarnos raro, pero no lo es. En 1 Tesalonicenses 5:23 hace algo parecido, mire. Dice, y el mismo Dios, no está diciendo, y oye Dios, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una oración. Pero de nuevo está en una forma de tercera persona, en que se dirige a las personas por las cuales está intercediendo, pero la idea es, les digo a ustedes, con la intención de que Dios obre en sus corazones. Ahora, ¿qué es lo que pide Pablo por los tesalonicenses? ¿Qué es lo que Pablo quiere ver en ellos? Bueno, le preocupa que crezcan espiritualmente en 3 áreas: fe, amor y esperanza. Esa es la gran triada de virtudes cristianas. Regularmente nosotros damos a entender o queremos que ciertas cosas tengan ciertas características. Si compras un producto, hay checas, ¿no? Ves qué es lo que tiene. Bueno, si a un cristiano lo tuvieran que checar, hermanos, si alguien tuviera que checar tu vida, tendría que ver por la parte de atrás y decir, bueno, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su esperanza? ¿Cómo está su amor? Un cristiano que no vive acuerdo a estas cosas, a una fe viva, una esperanza cierta y un amor vivo, entonces estamos hablando de una persona que difícilmente ha comprendido el Evangelio. En el momento que usted creyó, acuérdese cómo era usted antes, cómo era su fe. Tal vez la tenía depositada en otra cosa que no era Dios, o en una religión. ¿Cómo era su amor? ¿Egoísta? ¿Un amor convenenciero? ¿Un amor de, sabes qué, dame y si me das, quién sabe si te dé? ¿Y su esperanza cómo estaba? ¿Qué esperaba usted? ¿Esperaba tal vez un ascenso en su trabajo? ¿Tenía la esperanza de tener una buena jubilación? El Hijo de Dios cambió totalmente esas cosas. Usted, si es creyente, si es un hijo de Dios, tiene una fe nueva, una esperanza nueva y una nueva manera de amar. Recuerde cómo era usted antes. Y entonces, estas 3 cosas son las virtudes de un cristiano. Se le llaman que es la gran triada de virtudes cristianas. En 1 Corintios 13:13, búsquelo por favor, 1 Corintios 13:13, dice así, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:3, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y volviendo a 1 Tesalonicenses 1:3 dice, acordaos sin cesar delante de Dios y de Padre y de de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así es el comienzo de la epístola. En medio y al final de la carta se centra en estas 3 grandes virtudes cristianas. Estas son 3 dimensiones en las que todo líder espiritual quiere ver a que los hijos de Dios crezcan. Si tú trabajas, si tú estás al frente y cuidas a alguien espiritualmente, tú deseas y quieres ver que esas personas crezcan en fe, en esperanza y en amor. Padres, ustedes, nosotros que cuidamos hijos, si oramos y vemos por el bienestar espiritual de las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo, en este caso nuestros hijos, lo que más deseamos, lo que más deberíamos de desear y querer es que ellos crezcan en fe, en esperanza y en amor. Ahora, es necesario que pongamos atención en 1 Tesalonicenses 3:11. En esta se nos explica una gran verdad. El Padre y Cristo son ambos Dios mismo, iguales en esencia.
Es interesante que él en una sola frase pone al Padre y al Hijo. Y nos dice claramente que son nuestros, Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de una comunión con Dios. En todas las cartas Pablo siempre recalcaba el señorío de Jesucristo, haciendo ver que Él es el Señor de la iglesia, el Señor del mundo, y que algún día todos íbamos a doblar nuestra rodilla delante del Señor. Entonces vemos que en esta oración Pablo explica una de las grandes verdades de la palabra. Dios trino. Jesucristo es Dios hecho carne. Y esa es una verdad por lo cual podemos recurrir a Dios. Dios descendía, Dios Padre se hizo cercano a través de Cristo. Y Cristo asciende a Dios para interceder por su pueblo. Así es como está Pablo dirigiéndose en esta oración. En términos de deidad, Dios y Jesucristo son exactamente iguales, en atributos, en valor, en esencia. Y eso es importante a la hora que entendemos 1 Tesalonicenses 3:11. Ahora, vamos a ver cada una de estas virtudes. 1 Tesalonicenses 3:10. Hay que orar por fe para la iglesia. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora, ¿qué es lo que un líder espiritual quiere ver? ¿Qué es lo que pide? Pide por completar su fe. Como les digo, Pablo no pudo enseñar completamente a los tesalonicenses. La idea de él era perfeccionar. La palabra que vemos ahí como que complete su fe es perfeccionar. Es que aquella fe realmente creciera. Ahora, hay que entender algo. Pablo siempre tenía presente la idea de que un creyente no fuera una persona fluctuante. Tristemente se da que hay muchas personas que conocen al Señor y pronto se alejan de Él, o simplemente no son discipuladas. Y estas personas llegan a ser fluctuantes. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Solo una fe perfeccionada, hermanos, completa, puede resistir el embate de tantas filosofías y de tantas cosas que ahora vivimos. Padres, les pregunto, ¿ustedes qué sentirían si vivieran a sus hijos, no sé, en 3, 4 años metidos en una secta? ¿Estoy siendo exagerado? ¿Qué sentirían ustedes de ver a personas que usted enseñó o discipuló, que estuvo en su casa enseñándole durante meses, años, y de repente los viera ya en Pare de Sufrir? En la ballena, la ballena azul, ya tatuados y luego con los retos esos. Hermanos, no es exagerado. Pablo, ¿por qué estaba preocupado por los tesalonicenses? Porque él se fue de una manera abrupta, no pudo ver con sus ojos cómo esas personas se fortalecían en la fe. Y por lo tanto en su corazón estaba una angustia de decir, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Yo le pregunto, padre, madre, familia, ¿usted está cierto que su hijo va a poder resistir todos los embates que va a enfrentar? ¿Que va a poder resistir el ir a una universidad o a un lugar donde le van a decir abiertamente, ¿sabes qué? Eso de que Dios y que Jesucristo son cosas del pasado para gente inculta. O que llegue un cuate y le lave el coco a su hijo y de repente lo ve en una secta ya metido, rapado, así con togas, de la nueva era. ¿Qué sentiría usted? No es exageración, hermanos. Si ustedes creen, muchos de los que formaron sectas salieron de iglesias cristianas, ¿sabían? De padres, de familias de creyentes. Muchas sectas fueron fundadas por hijos de creyentes. ¿Cómo lo ve? Entonces, haríamos muy mal en pensar que nuestros hijos, por el simple hecho de que los ve usted aquí en una iglesia, o que los veo ocasionalmente orando o asistiendo a algún grupo, ya con eso su fe está fuerte. Debemos de orar, de pedir por nuestros hijos. Lo que hacía Pablo por los tesalonicenses es la misma idea que tenemos que hacer como padres, como líderes, como personas que educamos, enseñamos a otros en la palabra de Dios. Orar porque ellos fortalezcan su fe, porque sencillamente hay allá afuera todo un sistema que está en contra de lo que nosotros creemos.
Y allá afuera está Satanás, y a veces hasta aquí adentro, intentando cambiar nuestra forma de pensar y de creer acerca de lo que dice la palabra de Dios. No es exageración. Pablo creía que Satanás era capaz de meterse en la iglesia en Tesalónica y robar lo que él le había sembrado en los corazones. Y así puede pasar aquí, en nuestras casas. Si usted no obtiene arriba las manos de la oración, créame, Satanás como león rugiente anda viendo a quién devorar. Ahora, para mí es muy importante que entienda algo y que es primordial en este asunto para el crecimiento de nuestra fe. La mayoría de nosotros, si seamos francos, más que caminar por fe, ¿por qué caminamos? Por vista. Es la verdad. Nuestra fe es fluctuante, nuestra fe a veces nos falla. Hacemos juicios sobre la base de las circunstancias, hermanos. Hacemos nuestros juicios sobre la base de los sentimientos que sentimos. A veces es la intuición, a veces son el momento en lugar de la palabra de Dios. Caminamos por la vista y los sentimientos más que por la fe. La fe en Dios es algo que crece, hermanos, con el constante andar de la mano de Dios. En pocas palabras, es algo que se aprende. No crea que es algo que se le da así como ¡pum! Ahí te va, tu ración de fe y tan tan. No. Ahora, ¿esto qué implica? Que usted tiene que escuchar con atención la palabra de Dios. La fe es la capacidad de confiar la verdad y obedecerla. Se lo repito, la fe es la capacidad de confiar en la verdad y obedecerla. Ahora, si yo voy a confiar en la verdad, ¿qué debo de hacer? Si usted va a confiar en algo, ¿qué debe de hacer? Vamos a pensar que usted se va a colgar de una cuerda y va a atravesar un vacío. ¿Usted agarraría la cuerda y nomás se aventaría? Yo creo que usted primero revisaría la cuerda, ¿no? Te darías cuenta y dirías, bueno, si voy a brincar de aquí hasta allá, pues voy a revisar la cuerda. No me voy a agarrar de cualquier cuerda. Si voy a arriesgar mi vida, pues la checo, veo el arnés. El otro día me pasaron un video de una muchacha que esas que se brincan en el jumping y pum, se da un golpazo, se avienta a un río. Resulta que la cuerda era más larga que lo que habían pensado. Y aquella se avienta bien confiada pensando que ya saben, va a rebotar y boom, boom, boom. Pues va la cuerda y de repente nada más ves como la muchacha se embarra en el río. Creo que hubiera sido sabio medirla o pensarlo o checarla. Si usted va a arriesgar el resto de su eternidad, fíjese bien lo que le digo, si alguien va a arriesgar el resto de su eternidad, bien haría en ver quién es ese Jesús en que va a depositar su fe, ¿no cree? A mí cuando me compartieron el evangelio yo fui un hueso rudo, duro de roer. Duré meses, esa persona que me compartió duró meses, mira, y yo le decía y era un constante cambiar ideas. Pero déjeme decirle esto, estamos hablando de su destino eterno, no estamos hablando de una cosa sencilla. Y si nosotros vamos a crecer en la fe, necesitamos ¿qué? Conocer la verdad. A mí, no sé usted, pero a mí me choca cuando a las gentes allá afuera dicen que los cristianos somos de fe ciega. Nuestra fe no es ciega, hermanos. Nuestra fe no es ciega, y eso lléveselo muy bien en su mente y su corazón. Si usted se lleva algo de hoy y se lleva eso, ya me doy por bien servido. La fe que nosotros decimos tener en Cristo no es una fe ciega. El Señor Jesucristo, cuando agarró a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Pasó 3 años enseñándoles. 3 años. Usted hubiera dicho, bueno, pues tal vez con que hubiera hecho un par de milagros y les hubiera dicho Jesús, yo soy el Mesías, tan se acabó. Él se dedicó a enseñarles, en pocas palabras, una fe que no está depositada en la verdad y en el conocimiento de la verdad, va a ser una fe que fácilmente caiga. Y así vemos a muchos creyentes que viven su vida cristiana, pasan 5, 10, 15, 20 años y siguen con una fe. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios, no saben cómo es Dios, no entienden cómo es la persona de Dios, no saben cómo Él se relaciona, qué anhela, qué busca, qué promete, qué va a hacer, qué está transformando. No saben nada de eso y no les interesa, que es más triste. Y cuando llega una persona y dice, la fe de los cristianos, sí, es una fe de ciegos, es una fe para locos, es una fe para tontos, para incultos. Y un creyente acepta todo eso y dice, pues, y no sabe ni siquiera decirle, oye, no,
Yo creo en un Jesucristo que realmente estuvo aquí, histórico, real, hombre, pero también Dios. Yo creo en lo que Él prometió vida eterna, y lo creo. Y lo creo porque Él dio testimonio en su vida, en sus actos, en sus milagros, en lo que Él dijo de que Él es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, es capaz de darme la vida eterna. Y por lo tanto yo puedo depositar en Él todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todos mis anhelos, todas mis esperanzas, todo lo que yo soy se lo puedo depositar a ese Jesús. Pero resulta que a veces no conocemos ni quién es Jesús. Resulta que no sabemos realmente qué prometió. Resulta que no entendemos qué Dios quería hacer cuando entregó a su Hijo. Por lo tanto, nuestra fe, cuando vienen los problemas y las circunstancias, está basada en las emociones. Yo sentí tan bonito cuando dije que querían, pero vean qué padre. Había luces y un cuate cantó, yo levanté mi mano y pasé al frente y pusieron las manos encima de mí y ya. Oye, ¿y congregarte y crecer y estudiar? No. Pero estuvo tan padre eso. No sabes, yo salí gozoso y no. Pero la fe no se ha fortalecido con la verdad. Si no fortalecemos nuestra fe a través de la verdad de las Escrituras, ¿qué vamos a tener? Un montón de creyentes débiles que a la primera circunstancia se olvida de todo. Y ante las pruebas y los afanes, lo único que va a pasar es que de repente tal vez ya ni las veamos en la iglesia, ni se congreguen. Y entonces ese que creíamos que era un creyente, hasta apóstata sale. Así de simple, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer en el conocimiento, crecer en lo que sabemos de las Escrituras, para que entonces podamos realmente dar testimonio de nuestra fe. Ahora, el mandato que tenemos de parte de Dios de compartir la palabra es primordial. Si hemos de vivir por fe, y lo que la fe significa, que es creer en Dios, cuanto más sepamos de Él, cuanto más conozcamos de Él, ¿qué va a hacer? Fortalecer nuestra fe. En pocas palabras, la obediencia es la manifestación de nuestra fe y es la única forma de realmente agradar a Dios. El motivo de la oración de Pablo era para que creciera la fe en la iglesia en Tesalónica. Ahora, aquí en Roca Eterna queremos de corazón que tú crezcas en el conocimiento, que tú crezcas en el real conocimiento de Dios y de su voluntad, que le conozcas, que ames a Dios. Y la única manera bíblica que entendemos en esta iglesia de que esto pase es a través del estudio y la enseñanza de la palabra. No es a través de emociones, no es a través de experiencias, no es a través de cosas milagrosas, no es a través de que hables en lenguas, no es a través de que tú tengas sanidad o un don de sanidad, ni que profetices. Lo que hacemos en esta iglesia es enseñar la palabra de Dios. Y en base a ese conocimiento que tu fe crezca. Eso es lo que pedimos por ti. Eso es lo que pedimos que haya en cada uno de ustedes. Que crezcan en el conocimiento de Dios. Por eso nos esforzamos, por eso las maestras de escuela dominical están con los niños, por eso aquí venimos entre semana, por eso nos quedamos después del culto, porque queremos que tú crezcas en tu fe. Pero la única manera que entendemos bíblica es a través del estudio. El amor para la iglesia, 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos para con vosotros. ¿Cuál es la segunda petición de Pablo? Si ya había una fe fortalecida, es que el amor creciera. Entendemos, y lo entendía Pablo, que el amor crece en el corazón del creyente no de una manera mágica, es a través de entregarnos constantemente unos a otros, de amarnos unos a otros. Aquí la palabra crecer y abundar significa simplemente una cosa: que el amor entre nosotros, entre la iglesia, no se estanque. Significa que sea más fuerte, más alto, más puro. Es un amor ágape, aquel tipo de amor que se sacrifica por satisfacer las necesidades de otros. ¿Se da cuenta de eso? Un amor ágape, un amor que realmente si nosotros estamos allá afuera en el mundo jamás lo vamos a tener. El amor del que habla la Biblia es un amor que ve por las necesidades de otras personas, aun cuando tengamos que sacrificarnos nosotros mismos. Mire, a mí me encanta cuando yo les veo que entre ustedes
sus muestras de amor. Yo cuando veo que alguien de ustedes o una persona que queremos aquí en la iglesia tiene una dificultad y yo veo cómo ustedes se acercan y le proveen, le cuidan, o cuando vemos la despensa y que se entrega y vemos cómo se esfuerzan nuestras hermanas para juntarla y entregarla, la verdad es muy bello. Se los digo, yo he vivido en carne propia las manifestaciones de amor de muchos de ustedes y se los agradezco grandemente, de verdad. Pero les digo algo, ese amor debe de crecer. El amor no se puede estancar. No puedes decir ya llegué. No, el amor entre los hijos de Dios debe crecer y ese amor debe alcanzar a las personas que no son hijos de Dios, a las personas que están allá afuera, que les hace falta conocer la verdad. No va a ser de otra manera, hermanos, más que con amor como podamos llegar allá, porque el amor es lo que nos motiva a ir a buscarles. Ellos no van a entrar así solos, ellos van a pasar y difícilmente va a haber alguien que diga, mira, se puede dar. Pero la idea es que nosotros por amor busquemos las formas de que ellos conozcan el Evangelio. Así pasó con nosotros, o por lo menos así pasó conmigo. Una persona me tuvo el suficiente amor como para abrir una Biblia y decirme, ¿sabes qué? Estás derechito y enfilado a la condenación eterna. Vas, pero derechito. Ahora, Pablo ya había elogiado el amor que veía en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses eran una iglesia que realmente vivía en el amor. Pero aún así Pablo decía, ¿saben qué? Que crezca ese amor. Y también en 1 Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque también vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo sé que ustedes se aman, pero necesitamos que ese amor crezca. En Filipenses 1:9 dice, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo siempre estaba orando por el crecimiento de sus seres queridos, y a eso me refiero a la iglesia. El crecimiento espiritual era parte de su carga y de su ministerio. El amor entonces se convierte en una evidencia de una fe creciente. Cuanto más confío en Dios, cuanto más conozco de Dios, más le amo. Y mientras usted más ame a Dios y más conozca de Dios y más entregue a Dios, usted va a ser capaz entonces de amar a su prójimo. Y amar se refiere cuando no nos caiga bien alguien, no a los que nos caigan siempre bien, o los que nos traen de comida en los estudios, a esos sí los amamos, ¿no? Pero si llegan sin comida, luego les empezamos a echar así como miradas de... El punto aquí, hermanos, es que no podemos amar si no amamos primeramente a Dios. Es imposible. Y una persona que crece en fe, conoce más de Dios, conoce la verdad, se acerca más a Dios y le ama. Y si usted ama a Dios, créame que entonces, y solo entonces, va a poder realmente amar a sus hermanos. Al que le cae gordo, al que a veces no le saluda, al que no le invita a veces a su casa, o aquel que a veces le hizo alguna cuestión que a usted no le agradó. Y también va a poder entonces amar a su prójimo, al vecino incómodo, al compañero de escuela que te hace bullying, al pariente que nomás está viendo cómo echarte carrilla. Vamos a poder perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos lastiman. Vamos a poder perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Solo así, hermanos, amando más a Dios y conociendo más de Él. No hay de otra. Nuestra oración como iglesia es que usted ame primeramente a Dios y que aprendamos a amarlo y a obedecerle. Y así entonces, y solo así, poder entonces amar a nuestros hermanos en la fe y a nuestro prójimo que está allá afuera, que no sabe nada de Dios. Por último, esperanza. 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuál es la tercera petición de Pablo? Si ya puso la fe, si ya espera un amor creciente, espera una esperanza que sea viva y que crezca. Ahora, si Pablo habla de un fundamento que es la verdad, que produce una fe verdadera y un amor creciente en la iglesia, el clímax de su oración, de esta oración, ¿qué es?
que haya en nosotros esperanza, con fin de que el Señor pueda afirmar nuestros corazones. Cuando dice aquí afirmar nuestros corazones, uno dirá, bueno, ¿de qué se está tratando esto? ¿Afirmarnos en qué o qué? Hacer firmes nuestros corazones se refiere a que sean inamovibles, que soporten las pruebas, las circunstancias, las tentaciones, hermanos. Si usted tiene fe, si usted tiene amor, la idea es que el siguiente paso es que haya esperanza, que en su corazón haya la capacidad afirmada por Dios en los corazones de soportar cuando vengan las pruebas. Cuando usted tenga que, insisto, amar cuando no quiera, perdonar cuando no le salga del corazón, cuidar de otros cuando usted diga, ay, que cansado estoy, cuando usted tenga que entregar su vida por otras personas. Eso se trata. Ahora, todo sale del corazón. ¿Está de acuerdo? Dios dice que se establezcan en el corazón, porque bíblicamente lo que dice del corazón es que de ahí salen todas las intenciones, los propósitos, los deseos, los ánimos, todo sale del corazón. El Señor Jesucristo dijo, no es lo de afuera que entra en el corazón lo que contamina el corazón, sino es lo que del corazón sale. La idea es que tú como creyente, cuando has vuelto a nacer, tengas un corazón que sea capaz de amar, un corazón que sea capaz de entregarse por otras personas. Es un corazón nuevo. La razón por la que el Señor quiere que tengas esto es porque puedas soportar las tentaciones. Ya estaba en Levítico 19:2 que decía, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. En primera de Pedro 1:16, él repitió la misma idea. La idea, hermanos, es que Dios espera que nosotros seamos santos. Y me podrías preguntar, bueno, ¿y con qué se relaciona eso con la esperanza? Bueno, si sigues con el versículo 13 y lo lees con atención, dice, santidad delante de Dios nuestro Padre. En otras palabras, Pablo está diciendo que él quiere que no a los ojos de los hombres, que solo ven lo de afuera, sino a los ojos de Dios, seamos realmente santos, puros. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, yo quiero que cuando tú te presentes delante de Dios, tú puedas estar delante de Él en santidad. ¿Cuándo pasará esto? Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La venida de nuestro Señor. Hace un momento decíamos aquí en la cena del Señor, esto hagáis hasta que Él venga. Y la idea, hermanos, créanmelo, tan cierto como que estamos aquí, que un día usted y yo vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si realmente usted algún día va a enfrentar a Dios cara a cara, y va a ver a su Señor de frente, y todo lo que usted haya hecho en este mundo va a pasar ahí, y va a ser juzgado, no para salvación, entiéndalo bien, un hijo de Dios va a dar cuentas de sus actos, pero no para salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que Dios ya nos dio, es un hecho, consumado es. Pero sí cada acto, cada entrega, cada cosa que usted ha hecho, mala o buena, en favor de su Señor, va a ser evaluada. Y entonces dice ahí que van a pasar nuestras obras pasadas por fuego, ¿no? Y entonces usted después del fuego va a llegar y va a decir, ¿cuánto quedó de todo esto? Mi papá vendía joyas y trataba con gente que trataba el oro. Y era muy interesante cómo purificaban el oro. Porque agarraron un montón, hasta recogían todo lo que podían. Y lo ponían entonces y lo quemaban. Y de repente de un montón empezaba a ver cómo se hacía poco. Quedaba poquito. Pero era oro. Un oro puro. Todas esas cosas desaparecían y quedaba solo poquito oro. Pero era precioso. Y la idea, hermanos, es que todo lo que tú hayas hecho en vida va a ser quemado y puesto y pasado por fuego. Y de eso vas a ver cómo poco a poco, me imagino la cara que voy a poner yo cuando empiece a ver, tiempo, córtenle el fuego, ¿no? El punto es, hermano, si tú esperas ver a Dios cara a cara, a tu Señor, ¿qué esperas resulte de ese encuentro? Si a final de cuentas vas a ver a Dios cara a cara y tus obras van a ser puestas ahí y pasadas por fuego, ¿qué esperas?
Y lo que dice Pablo, yo espero de ti que entiendas que debe de haber eso. Si te estás esperando ese encuentro, te vas a santificar. Te vas a cuidar mucho de lo que dices, haces y piensas. Y te vas a cuidar mucho de cómo inviertes tu vida, cómo inviertes tus dineros, cómo inviertes tu tiempo, cómo inviertes tus oraciones, cómo cuidas tu familia, cómo te cuidas a ti mismo. Pablo lo que le está diciendo a los tesalonicenses, yo quiero que tengas esperanza, esperanza de un día ver a Dios cara a cara, al Señor Jesucristo, y que tengas muy claro que tú necesitas vivir una vida que le agrade a Dios. Ahí es donde entra la esperanza, hermanos. Algún día veremos a Dios. Concluyo. ¿Qué pedimos a Dios para ti, hermano, que te congregas en Roca Eterna? Que tu fe esté sólidamente fincada en la verdad de la palabra de Dios. Por eso les pedimos, les suplicamos y vamos a seguirlo haciendo hasta el último de nuestros días. Estudia, aprende, memoriza y pon en práctica la palabra de Dios. Que esta fe te motive a amar a Dios y a tus semejantes para que haya ti esperanza, una esperanza viva, una esperanza para que vivas una vida santa y pura, para que cuando llegues delante de nuestro Señor tengas muchas cosas que sobrevivan ese fuego y sean preciosas, cosas hermosas para Dios. Eso es lo que pedimos para cada uno de ustedes, hermanos, que crezca su fe, su amor y su esperanza. Eso es. No anhelamos de ustedes ni sus dineros, ni sus posesiones, ni queremos sacar ningún provecho de ninguno de ustedes. Lo único que anhelamos es ver a Cristo formado en el corazón de cada uno de ustedes, a través de estas cosas. Concluyo con esto. Si tú eres un anciano, si tú eres un padre, si eres un líder, si estás al frente de alguien más, si discipulas a alguien más, ora por esas personas. Pero ora por las cosas importantes, ora por las cosas que trascienden, no por las cosas que son superfluas. Con esto no te digo que no ores a veces por una necesidad, por algo material, pero ora por las cosas trascendentes, porque realmente las necesitamos. Todo comienza y parte de la verdad. No podemos tener fe si no hay una sólida base de verdad, la verdad de las Escrituras. Solo así podemos realmente tener fe, una fe que soporte todas las pruebas. Estudia, comprométete con Dios. El amor debe crecer en la iglesia. Hay que aprender a amar, hermanos. No es algo que tengamos de naturaleza. El amor de Dios, el amor ágape, ese amor que es el que se entrega a pesar de la persona, a pesar de ella misma, no es un amor con el que nazcamos. Es algo que se debe de aprender. La esperanza nos santifica. Prepárate, porque vas a ver a tu Señor cara a cara. Te lo puedo asegurar. Un día vas a ver al Señor Jesucristo, ya no como ese corderito, sino como el Señor de señores, el Rey de reyes. Y vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho. Hay que estar preparados. Hay que entender que algún día todas nuestras cosas, todo lo que somos, va a pasar por fuego. Entonces, si podemos, si tenemos la oportunidad, preparémonos ahorita que se puede, porque va a llegar un momento en que se nos va a acabar el tiempo. Vamos a, como dice ahí, a dormir, y después de esto el Señor nos va a resucitar y vamos a dar cuentas de nuestras cosas. Así que tengamos esto presente, hermanos. Quiero cerrar de una manera diferente. Si aquí dice que oremos, vamos orando. Vamos puestos de pie. Y Dios ha puesto en esta iglesia líderes, ¿no? Entonces le voy a pedir a Pedro, le voy a pedir a Poncho que nos dirijan una oración y después de eso yo termino en una y después cantamos. ¿Les parece? Alfonso, Pedro, cuando gusten.
Ujú. Amén. Amén. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes. Hoy hemos aprendido que hay cosas que son realmente trascendentes y por las cuales debemos orar principalmente. Porque haya fe en los corazones de cada uno de tus hijos. Porque haya amor para comprendernos, para soportarnos, para animarnos unos a otros. Y que haya esperanza, una esperanza que entendemos es la que tenemos de la vida eterna y que también vamos a rendir cuentas cuando estemos allá contigo. Así que te suplicamos, Señor, que esta iglesia se distinga por ello. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Te damos gracias por las familias que se congregan en esta iglesia local, por las personas, por el hecho de estar juntos, Señor. Muchas gracias, porque es una manera en que nos cuidamos, nos amamos, nos exhortamos a las buenas cosas. Te suplicamos que todas estas cosas, la fe, la esperanza y el amor, sean cimentadas sobre la base de una verdad bíblica, que nos esforcemos en estudiar tu palabra, que nos animemos unos a otros y que cada familia, cada líder, cada persona que está a cargo de otro, tenga la disposición siempre de orar y suplicar porque estas cosas sean así en las vidas de las personas que cuidamos. Yo te doy muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das a mis hermanos, Alfredo, al Poncho y a Pedro, de cuidar de tu iglesia. Te suplicamos que podamos hacerlo y que nunca nos olvidemos de que debemos de orar por tus hijos y porque crezca estas cosas en cada una de sus vidas. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por lo que estás haciendo en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se sienten, vamos a cantar.